Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Estamos viviendo en una época de rebelión. De hecho, los primeros 35 versículos, inclusive el capítulo entero, relata el reinado de rebelión sobre la tierra. El tiempo en el que el hombre desafía a Dios. Y las Escrituras establecen para nosotros que el tiempo de la rebelión del hombre continuará únicamente hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, dentro de este panorama general de la rebelión del mundo en contra de Dios, algo más está sucediendo, y eso es la disciplina de la nación de Israel. Israel, en el Antiguo Testamento, fueron llamados claramente por parte de Dios como un pueblo escogido, y desobedecieron repetidamente, fueron idólatras, buscaron a dioses falsos, vivieron en inmoralidad, desafiaron a Dios, menospreciaron su amor, le dieron la espalda a su misericordia y gracia, y como resultado, Dios decidió disciplinar a la nación de Israel, castigarlos por su idolatría y su pecado y desobediencia. Fueron advertidos de esto, y hay muchos pasajes en los que esta advertencia fue dada, pero quiero simplemente leerle un par de ellos. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Ahora, la Biblia dice que si Israel se corrompe y es idólatra y desobediente, serán esparcidos, y esa dispersión permanecerá hasta los postreros días. Y si en ese entonces, de manera honesta y genuina, buscan a Dios, se vuelven a Él y lo obedecen, serán restaurados a la promesa. En el capítulo 28 de Deuteronomio, encontramos una palabra muy parecida dada en el versículo 62. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Ahora Dios dice, voy a castigarlos. Y van a desear que fuera la noche cuando sea de día, y van a desear que fuera el día cuando es de noche. Van a estar en agonía, y van a ser dispersados, y van a ser débiles, y van a ser pocos en número, si se corrompen a sí mismos. Ahora eso es exactamente lo que hicieron. Y todavía están dispersos por el mundo, y lo estarán hasta que sean restaurados en la venida del Señor Jesucristo. Ahora usted necesita entender este elemento de la historia, de lo contrario no puede entender la visión y la profecía de Daniel 11. Jeremías, el profeta, dijo que Israel sería llevado en la cautividad durante 70 años. Daniel había leído eso. Los 70 años habían llegado a un fin. Daniel esperaba de manera plena que toda
la tierra de Israel fuera restaurada y que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida y que el templo fuera reconstruido y que todo el pueblo en la cautividad regresara. Pero no sucedió. Solo un pequeño remanente, 40,000, regresaron. La ciudad permaneció en ruinas y la nación no era nada significativo en absoluto. Y Daniel estaba muy decepcionado. Pensaba que la disciplina únicamente necesitaba durar 70 años. Pero como puede ver, esa fue únicamente la primera fase. Realmente nunca respondieron a esa disciplina y esa es la razón por la que nunca regresaron. Estaban inmersos en un estilo de vida pagano y realmente no estaban interesados en regresar a la tierra destruida que habían dejado. Y entonces este no era el final de su disciplina, únicamente era el principio. Ahora, cuando Daniel se da cuenta de que los 70 años se acabaron y cuando se da cuenta de que solo 40,000 han regresado, él hace lo que él siempre hizo. Él se puso de rodillas y comenzó a orar. Y su oración, en cierta manera, dijo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no ha pasado como yo pensé que pasaría? ¿Por qué las cosas no han pasado como yo pensé que pasarían? ¿Por qué es que todo este pueblo no ha regresado? ¿Por qué es que la ciudad no está siendo reconstruida, el templo siendo restaurado? ¿Por qué es que la gran y gloriosa tierra del pueblo de Dios es lo que solía ser? Y él está orando. Y finalmente, después de orar durante 3 semanas, la respuesta viene. Y usted recordará cómo vino. En primer lugar, en el capítulo 10, Daniel tuvo una visión del Hijo de Dios. Y él cayó sobre el suelo y sus piernas temblaron. Y él estaba temblando y él no podía hablar. Él literalmente fue devastado en la presencia del Hijo de Dios. Y después recordará que en el versículo 10, un ángel lo tocó y se levantó y el ángel le dijo, estoy aquí para darte la respuesta a tu oración. Me ha tomado 3 semanas porque tuve que pelear con un demonio en el espacio que estaba deteniéndome y Miguel tuvo que venir a mi rescate. Pero estoy aquí para darte el mensaje de Dios. Te voy a decir por qué es que todo mundo no regresó al final de 70 años. Te voy a decir por qué es que Jerusalén no ha sido restaurada a su gloria anterior. Te voy a decir por qué es que el muro no ha sido reconstruido, que la tierra no es lo que tú pensabas que sería. Y ese es el mensaje del capítulo 11 y hasta el capítulo 12. Y el mensaje de manera concisa es este. Debido a que la disciplina de Israel va a continuar hasta el tiempo de la restauración o hasta el tiempo del Mesías cuando venga en su reino. Este únicamente fue el principio. Ahora, recordará usted por qué es algo importante entender en la apertura del capítulo 11, que el ángel que fue enviado por Dios para darle a Daniel este mensaje fue detenido por un demonio. Y Miguel, recordará, tuvo que venir y en cierta manera juntos pudieran derrotar a este demonio. El príncipe de Persia es llamado así, y procedieron con la misión. Y recordará que el capítulo 10 termina con este ángel diciéndole a Daniel acerca del conflicto angélico en particular que se está llevando a cabo en el espacio. Él dice, de hecho, en el versículo 20, cuando acabe contigo, tengo que regresar a la pelea con el príncipe de Persia. Ahora, Persia era la potencia que estaba gobernando a los hijos de Israel que todavía estaban en la cautividad. Debieron haber habido millones de ellos. Persia todavía los gobernaba. Y el príncipe de Persia fue un demonio que influenció a Persia, sin duda alguna, para oprimir y aniquilar a estos judíos. Entonces este ángel había sido asignado para contraatacar el ataque del príncipe de Persia y preservar al pueblo de Dios inclusive en su cautividad. Y entonces aquí se nos permite ver un conflicto angelical. Y el ángel dice en el versículo 21 que él y Miguel trabajaron juntos para proteger al pueblo de Dios. Y por cierto, cuando Israel sea restaurada finalmente y finalmente se le dé su reino, adivine quién es el personaje principal al hacer que todo esto suceda. Capítulo 12, versículo 1. Y en ese entonces Miguel se levantará, el gran príncipe, quien está del lado de los hijos de tu pueblo. Cuando llegue el día final, es de nuevo Miguel quien restaurará al pueblo. Y esto nos dice que a lo largo del tiempo de la disciplina de Israel, Miguel en particular y otros ángeles también han sido los protectores de la nación de Israel. Aunque han sido disciplinados, han sido preservados maravillosamente para una redención futura. Ahora, para comenzar en el capítulo 11, tenemos que ver el versículo 1 y realmente conectar el versículo 1 de regreso con el capítulo 10.
También, y yo mismo, dice el ángel, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Esto es a Miguel. Ahora, es muy interesante. El ángel dijo, yo fui detenido por un demonio y Miguel tuvo que venir y rescatarme. Y esto es en el tercer año de Darío, como dice al principio del capítulo 10. Pero 2 años antes de eso, en el primer año de Darío, yo tuve que ir y ayudarle a Miguel. Entonces trabajan juntos. Ahora, ¿qué sucedió 2 años antes de esto? 2 años antes de esto fue cuando el decreto fue dado para que el pueblo regresara a la tierra. Y ciertamente en ese punto el príncipe de Persia quiso detenerlos para que no regresaran, y fue entonces cuando Miguel estaba trabajando y este ángel fue a ayudarlo, y juntos permitieron por lo menos que ese decreto se emitiera y 40,000 de ellos regresaran. Entonces, aquí se nos ayuda a entender un poco cómo es que los ángeles santos de Dios están ocupados preservando a su pueblo y cumpliendo la voluntad de Dios para el pueblo de Dios a pesar de la actividad demoníaca. Entonces Daniel es alertado al hecho de que él va a tener información acerca de lo que Dios tiene planeado para su pueblo, y viene a través de este ángel. Y además de eso, a Daniel se le da un entendimiento increíble del asunto entero, del hecho de que lo que sucede en la historia de Israel está siendo supervisado por seres angelicales poderosos. Ahora, esta es una confirmación maravillosa para Daniel, porque Daniel está a punto de oír que el pueblo de Dios, Israel, van a estar en un tipo de castigo, en un tipo de sufrimiento, de manera clara hasta que el Mesías venga, de manera clara hasta los últimos días, hasta el fin del tiempo. Y si van a estar bajo todo esto, por todo ese tiempo, es confortante saber que los ángeles santos van a ser sus protectores. Y esa es la razón, creo yo, que Dios le dio a Daniel ese entendimiento como un consuelo para su propio corazón, cuando él es hecho consciente de que su pueblo va a tener que sufrir por varios milenios hasta la venida de Cristo. Ahora, habiéndonos dado este panorama de la operación protectora de los ángeles, el ángel ahora, comenzando en el versículo 2, comienza a desarrollar la revelación. Esta es la última revelación en el libro de Daniel, y revela la historia del sufrimiento del pueblo de Israel hasta la tribulación. Capítulo 12, versículo 1, comienza con la tribulación. Y el capítulo 12, versículos 2 y 3, usted tiene lo que sigue a la tribulación, la resurrección al reino. Entonces vemos, y esto es sorprendente, desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el final del capítulo, el panorama de la historia desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del reino. Ahora, esto ha sucedido un par de veces más, ¿no es cierto?, en el libro de Daniel, en donde recibimos el flujo entero de la historia y lo volvemos a recibir aquí. Nada más que en este tiempo, en lugar de enfocarse en las potencias gentiles en particular, aunque se va a hacer referencia a ellas aquí, se enfoca en la nación de Israel y el sufrimiento que Israel soportará. Ahora le voy a dar un comentario a pie de página que quiero que recuerde. Los detalles de esta profecía, particularmente del versículo 2 hasta el 35, son tan precisos, son tan sorprendentes, son tan fáciles de verificar, que es esta sección de las Escrituras que ha sido la causa de todos los ataques en contra del libro de Daniel. Hay 2 libros principales en el Antiguo Testamento que son atacados por los críticos, Isaías y Daniel, y quieren negar las profecías que están ahí. Y en el caso de Daniel, del versículo 2 hasta el 35, Daniel profetiza acontecimientos específicos acerca de los imperios persas y griego. Ahora, escuche esto. Sabemos que sucedió porque conocemos la historia persa y griega. No hay duda al respecto. Tenemos muchas fuentes para eso. Y los críticos han descubierto que las profecías son tan precisas que por lo tanto han concluido que debieron haber sido escritas después de que estos acontecimientos sucedieron. Por lo tanto, toman el libro entero de Daniel y lo colocan después del cumplimiento, porque dicen que es imposible que alguien pudiera ser tan preciso. Ahora, claro, su suposición básica es que Dios no escribió la Biblia. Y su suposición secundaria es que Daniel fue un mentiroso, porque Daniel dijo que estaba recibiendo estas revelaciones por parte de Dios antes del tiempo. Entonces, tienen 2 problemas. Número 1, tienen a un Dios que no conoce el futuro. Y número 2, tienen a un hombre como Daniel, que tiene una virtud impecable
de quien los otros profetas dicen que fue uno de los 3 hombres más honorables que jamás vivieron, y lo están convirtiendo en un mentiroso de primer grado. Pero ¿no es interesante lo que los críticos tratan de hacer para evitar la realidad? Estas son profecías increíblemente precisas. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por ayudarle a entender lo que está diciendo. Hay tanto aquí que, de hecho, ni siquiera pude formular un bosquejo. Y normalmente eso me es bastante fácil. Y trabajé y finalmente entendí que hay 5 reyes primordiales que se mencionan y todos sus nombres comienzan con A, e inmediatamente me fui al paraíso. No podía creerlo. Fue tan maravilloso. Digo, tengo este problema en el que quiero hacer que todo rime en la primera palabra. ¿Por qué cree usted que nuestra familia es Mateo, Marcos, Marcy, Melinda, mamá y yo, y nuestro perro es Mut? No. Pero bueno, quiero llevarlo a lo largo de esto y mostrarle la profecía tan sorprendente que se predice aquí. Por cierto, hay muchas razones por las que sabemos que esto no pudo haber sido escrito en la fecha tardía. Todo tipo de razones. Razones lingüísticas, razones históricas, muchas razones. Y sobre todo porque Daniel no es un mentiroso, y él es un hombre de demasiada virtud para eso, y debido a que Dios puede producir el futuro, también como puede hablarnos del pasado. Muy bien, comencemos y vamos a avanzar a lo largo de este periodo de la historia, que va desde el día de Daniel y vamos a llegar hasta el tiempo del anticristo. Rey número 1, Asuero, A-S-U-E-R-O, Asuero. Versículo 2. Y ahora, yo te mostraré la verdad. Aquí viene la revelación. He aquí, que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora el ángel dice, mira, van a haber 3 reyes, y después de esos 3 va a venir un cuarto, él va a ser más fuerte y más rico que los otros, y él va a tratar de levantarse contra la nación de Grecia. Ahora la profecía entonces se centra en el cuarto rey. Permítame tan solo decir esto como una nota. Hubieron más de 4 reyes en Persia, pero el ángel se concentra aquí en los clave. Hubieron 3 que gobernaron apenas antes de un cuarto, y ese cuarto fue el que guió un ataque serio contra Grecia, y eso es lo que debemos ver. El primero de esos 4 fue un hombre llamado Cambises, quien fue el hijo, por cierto, de Ciro, quien fue rey en este tiempo. El segundo, la historia nos dice, fue un hombre llamado Suedos Merdis. Él, por cierto, fue un usurpador y un impostor. Él se parecía tanto a Cambises que dijo decir Cambises y mediante todo tipo de engaño llegó al trono. El tercer rey fue un hombre llamado Darío Istapes. Y el cuarto fue llamado Jerjes, pero tuvo otro nombre, y su otro nombre fue Asuero. Él es el rey mencionado en el libro de Esther. Él es uno de los más grandes gobernantes orientales de todos los tiempos. Él tuvo una riqueza inmensa. Él estuvo a cargo del ejército más grande en el mundo antiguo. De hecho, él estuvo a cargo del ejército más grande que conocemos en la historia antigua. Y decidió que él quería atacar a Grecia. Los otros 3 reyes estaban inclinándose en esa dirección, y de hecho ese tercer rey, Istapes, en cierta manera atacó de manera pequeña a Grecia, pero este cuarto realmente agitó todo lo que tenía en contra de la nación de Grecia. Por cierto, él fue derrotado de manera total y devastadora por el poder de Grecia, y los griegos nunca lo olvidaron. Después de eso, 150 años pasaron, y muchos otros pequeños reyes vinieron, pero nunca olvidaron lo que Asuero hizo, y 150 años después los griegos finalmente se organizaron y decidieron vengarse en base a lo que este hombre había hecho 150 años antes, y vinieron. Y cuando vinieron guiados por otro rey, cuyo nombre es Alejandro, y él es el segundo rey. Alejandro, versículo 3. Claro, usted sabe que después del imperio persa vinieron los griegos. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Un hombre valiente, ningún otro que Alejandro el Grande de Grecia. Todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo con que a él se refiere aquí. Él se vengó por lo que sucedió antes con Grecia. Él se apoderó del imperio persa entero.
Él dice que él tuvo gran dominio, y quiero decirle, el hombre fue un hombre que sobresale en la historia, quizás como el líder militar más prominente que jamás se ha conocido. A la edad de 33 años de edad, él había conquistado el mundo, su ejército no avanzó más, literalmente estaban agotados, él había conquistado todo desde Europa hasta la India, y él estaba llorando porque ya no había más mundos que él pudiera conquistar. Él cambió el curso de la historia más que cualquier otro gobernante. Él fue el hijo de Felipe de Macedonia, y dice en el versículo 3 que él hizo según su voluntad. Él fue un monarca absoluto, un soberano absoluto, quien no solo tuvo el poder de la personalidad y el poder del liderazgo, sino el poder militar. Y claro, tanto el imperio persa como Alejandro pisaron a la nación de Israel. Los persas la poseyeron y la controlaron. Los griegos bajo Alejandro la poseyeron y la controlaron. Pero usted recordará que él murió a la edad de 33 años. ¿Y qué sucedió? Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Parece que poco después de que se levanta y tiene su reino, es despedazado. Y observe, será repartido hacia los 4 vientos del cielo. Ahora recuerde que esto es antes siquiera de que el hombre naciera. Digo, esto es unos 200 años de que él siquiera naciera. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. En otras palabras, no será para sus hijos, y no será hasta el grado en el que fue cuando él estuvo gobernando, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ahora observe cuidadosamente ese versículo. No será para sus descendientes. Alejandro tuvo un medio hermano, quien tenía un retraso mental. Él tuvo un hijo ilegítimo, y él tuvo un bebé que nació después de que él murió. En otras palabras, la madre del hijo ya estaba embarazada cuando él murió, y el hijo nació después de que él murió. Los tres, su medio hermano que sufría de retraso mental, su hijo ilegítimo y su bebé que acababa de nacer, los tres fueron asesinados y él no tuvo descendencia. El ángel tuvo toda la razón. El reino no será para sus descendientes. Fue repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa eso? Una gran batalla se libró para determinar quién iba a gobernar, y la batalla fue ganada por 4 generales, y el reino fue dividido en 4 partes. Casandro tomó Macedonia. Lisimaco tomó Tracia y Asia Menor. Ptolomeo, recuerde eso, tomó Egipto. Y Seleuco tomó Siria. Egipto está al sur de Israel. Siria está ¿dónde? Al norte de Israel. Esos 2 se convierten en los que nos enfocamos en el resto del capítulo, porque son los que rodean a la nación de Israel. Y en Egipto, una línea ptolomea de reyes fue establecida, y en Siria, una dinastía seleucida fue establecida, y a lo largo de los siglos, esas 2 dinastías estuvieron en guerra una contra la otra, y pelearon la mayoría de sus guerras en la tierra de Israel. Entonces Israel se convirtió en el peón en esto. A partir de aquí hasta el versículo 20, cubrimos unos 200 años, cuando estas guerras se libraron en las fronteras y a lo largo de la tierra de Israel. Ahora descubramos cómo fue. Por cierto, cada uno de ellos tuvo un dominio que se disminuyó, por lo tanto, lo que él dijo, que no sería según el dominio de él, se cumplió. Cada uno de los 4 tuvo un dominio que fue disminuido. Muy bien, ahora llegamos al 5. ¿Y será fuerte el rey del sur? ¿Quién sería ese? Esos serían los Ptolomeos en Egipto, porque todo geográficamente es indicado en referencia a Israel. Notará ahí en el versículo 6, a la mitad del versículo, el rey del norte. Eso es Siria. Ahora, recuerde esto. Va a haber por muchos versículos ahora al rey del sur, al rey del norte. Eso no necesariamente significa un rey. Vamos a atravesar por muchos reyes diferentes en la dinastía seleucida y muchos reyes diferentes en la dinastía ptolomea. El punto es que el rey del sur, el rey del norte, simplemente es el que esté reinando en ese entonces. Pero quiero que observe cómo se desarrolla esto de manera fabulosa. Y será fuerte el rey del sur, esa sería la dinastía ptolomea, y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes, esto es de los príncipes de Alejandro, será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harían alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Ahora, permítame explicarle. La dinastía seleucida está construida en el norte. La dinastía ptolomea es desarrollada en el sur. La dinastía ptolomea
comienza un poco más poderosa, pero no pasa mucho tiempo hasta que el norte se vuelve más poderosa conforme la expansión del norte se desarrolla. Finalmente las dos se dieron cuenta de la tensión que existía y entonces en el versículo 2 dice que van a hacer una alianza. ¿Y cómo lo hacen? Esta era la manera antigua de hacer una alianza. La hija del rey del sur viene al rey del norte para hacer un acuerdo. Usted le da a su hija a la nación con la que quiere hacer un tratado. Ella se casa con el hombre y usted espera que eso produzca el tipo de relación correcta. Y eso es exactamente lo que sucedió. El ángel estaba en lo correcto. Antíoco Teos. ¿Puede imaginar tomar el nombre de Antíoco Teos? Teos significa Dios. Eso le muestra a usted el tipo de problema que él tuvo. Antíoco Teos, quien fue el tercer rey de Siria, necesitaba hacer un tratado con Egipto. El rey de Egipto fue un hombre llamado Ptolomeo Filadelfo. Y entonces decidió que lo que él quería hacer era casarse con la hija del rey de Egipto, o el rey del sur. Desafortunadamente, él ya era casado. Pero ese no fue problema. Él se divorció de su esposa, y se casó con esta hija del rey del sur. Bueno, su esposa no estaba muy contenta por esto, entonces ella asesinó a su esposa nueva. Ella no solo asesinó a su nueva esposa, sino que también asesinó a todas sus sirvientes. Y ella lo envenenó y lo mató. A la mitad del versículo 6 dice, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo. En otras palabras, el poder de ambos, todo esto se desmoronó, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. En otras palabras, toda persona involucrada se va a ir. Y eso es exactamente lo que sucedió. Ahora, esto llevó el trono en el norte, porque ahora el rey Seleucida, Antíoco Teos, está muerto, y entonces esto llevó al trono a un hombre llamado Calínico. Observe el versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces, esto es, de las raíces de la esposa asesinada, Berenice, hubo un hombre llamado Ptolomeo Euérgetes. Y dice, creo que es en el versículo 8, no, es en el versículo 7, que se levantará sobre su trono. No sé si me está entendiendo, pero sígame. De la rama de las raíces de la esposa asesinada viene un hermano del sur, y él viene con un ejército. Y él viene en contra de Calínico y lo derrota. Y el versículo 8 dice, esto es lo que quiero que vea, y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Ahora la historia nos cuenta todo acerca de esto. Nos dice que él se llevó 40,000 talentos de plata, 2,500 estatuas de ídolos, y sigue. Inclusive Calínico murió porque él se cayó de su caballo. Y hay una nota interesante ahí. Simplemente estoy tratando de pensar en dónde está. Sí, está ahí al final del versículo 8, dice, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Y eso es exactamente lo que sucedió. Calínico se cayó de su caballo, murió, y el del sur continuó por más años. Ahora, la razón por la que simplemente señalo esto es porque necesitas saber cuán precisa es la palabra de Dios. Pero el punto detrás de todo esto es que a la mitad de esto está Israel. Y todas estas guerras se están librando ahí en su tierra. Ahora observe el versículo 10. Llegamos a otro rey. El tercero es Antíoco el Grande. Hemos visto a Asuero, hemos visto a Alejandro, ahora llegamos a Antíoco el Grande. Y la historia, de nuevo, ni siquiera discute. Usted puede leer un comentario liberal o puede leer un comentario conservador y todos terminan con los mismos nombres porque hay tanta evidencia en esta área. Ahora, recuerde que el Ptolomeo del Sur, en este punto en particular, en el versículo 10, se ha conquistado. Entonces, él está, en cierta manera, gobernando Israel. Él tiene la base de poder. Él ha derrotado a Calínico en el norte, Ptolomeo Euérgetes, si usted quiere el nombre. Él ha derrotado a Calínico en el norte. Calínico se cayó de su caballo y murió. Y ahora, al norte no le gusta que el sur esté ganando. Entonces, Calínico tiene 2 hijos. Versículo 10. Sus hijos, plural, se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Uno de los hijos de Calínico murió, el otro se convirtió en el rey del norte, su nombre Antíoco el Grande, y él vino, y dice que él vendría con una multitud de fuerzas grandes. La historia nos cuenta que él tuvo 75,000 soldados, y él vino a atacar Egipto, y él pasó por la tierra de Israel. El versículo 11 dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur,
¿No estará usted enfurecido? Alguien llega a su frontera con 75,000 soldados y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande. Y entonces la multitud comienza una pelea. Ahora el rey del sur es Ptolomeo, también llamado Filópator. Él tiene 73,000 hombres, la historia nos dice, 5,000 de caballería y también tuvo 73 elefantes. Usaban elefantes para derribar cosas y para llevar cosas y demás. Y entonces esta guerra tremenda se lleva a cabo. Versículo 12. Y al llevarse él, y el él aquí es muy difícil de entender aquí a menos de que usted conozca la historia, y entonces vamos a explicarlo lo más rápido que podamos. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. El rey del sur fue muy eficaz en la batalla. La historia dice que causaron que el norte, Antíoco el Grande, perdiera a 10,000 soldados de a pie, 300 de caballería y 5 de sus elefantes. Esto lo sabemos por el historiador Polibio. Pero esto realmente no fortaleció al rey del sur, simplemente hizo que el rey del norte se enojara más. Y entonces, en el versículo 13, el rey del norte va a regresar. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años, vendrá. Sorprendente. Fueron 13 años después que él regresó, exactamente como el ángel lo había dicho, con un gran ejército y grandes riquezas, y él vino para vengarse. Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombre, él tuvo un gran ejército, y la gente se estaba uniendo al ejército conforme ellos iban avanzando, porque odiaban tanto al sur. Y observa esto. Y hombres turbulentos de tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Los judíos. ¿Quién eran los hombres turbulentos? Bueno, el término hebreo aquí significa niños o hijos de rompimiento. Y lo que eso significa es gente que no guarda su promesa, los que quebrantan el pacto. Son los rebeldes. Podría ser traducido hombres de violencia que violan la ley. Francamente, lo que son judíos apóstatas, obstinados que son revolucionarios. Son como soldados mercenarios y se unen a la causa del rey del norte y lo ayudan en su ataque. Realmente, la mayoría de los historiadores creen que querían una independencia de Judea. Estos mercenarios, estos judíos apóstatas revolucionarios, pensaban que mediante la guerra, si pudieran unirse a Antíoco el Grande, derrotar a Egipto, quizás Antíoco les daría libertad por ayudarlo. Eso es realmente lo que querían. Pero al final del versículo 14 dice que fracasarán. No alcanzaron su meta. Él no les dio lo que ellos esperaban obtener. Versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes. Y sigue para describir cómo es que la batalla se lleva a cabo. Y por cierto, si usted quiere saber quién ganó, es muy simple. El norte ganó. El norte literalmente le ganó al sur, destruyéndolos. Y después, versículo 16, esta es la clave. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá a quien se le pueda enfrentar. Este es el rey del norte, Antíoco el Grande, y estará en la tierra gloriosa. ¿Qué es la tierra gloriosa? ¿Qué tierra es esa? Esa es la tierra de Israel. Y aquí de nuevo vemos lo mismo. Ellos no obtuvieron su independencia, los mercenarios no obtuvieron lo que querían. Lo único que obtuvieron fue dominio por parte del poder sirio del norte, los seleucidas. Antíoco el Grande tuvo un dominio largo sobre Palestina. Ahora él fue un hombre inteligente porque algunos de ellos lo habían ayudado en la batalla con el sur. Él les dio algo de dinero, él los trató con algo de favor, pero él básicamente fue el que los capturó. Él decide en el versículo 17 fortalecer su poder y mantener Egipto de su lado. Entonces, él hace algo que es algo interesante. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y le dará una hija de mujeres. Ahora, ese probablemente es un término que se refiere a alguien quien es la cúspide de la feminidad. Él escoge a una persona absolutamente hermosa. De hecho, resultó ser su hija, quien se llamaba Cleopatra, y él dio a Cleopatra al rey Ptolomeo, y él dijo, aquí está, tómala y cásate con ella, como una señal de buena fe. Y lo que realmente quería era plantar a una espía en el palacio. Pero ¿sabe usted lo que sucedió? Ella amó más a su marido que a su padre, y todo el plan fracasó. El versículo 17 dice al final, pero no permanecerá, ni tendrá éxito. Entonces no funcionó. Ahora, usted pregunta, ¿por qué la Biblia coloca esto aquí? Simplemente para mostrarle
cómo Dios conoce de manera absoluta la historia antes de que suceda. Si usted por un minuto cree que algo sucede en la historia que esté fuera del control de Dios, usted está mal. Él determina todas las fronteras de las naciones. La historia es, como alguien dijo, la historia de Él. Versículo 18. Volverá después su rostro a las costas. ¿Y sabe lo que sucedió? Una vez que Antíoco el Grande había conquistado esa parte del mundo, él decidió ir a las costas, y eso significaba las islas mediterráneas y las fronteras de Grecia. Él iba tras Grecia. Bueno, ¿sabe usted quién tenía el poder ahí para este entonces? Roma. Y entonces, conforme él dirige su rostro hacia la costa y se lleva a muchos, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Lo que eso simplemente significa es que lo metió en conflicto con Roma, el príncipe, y Roma lo desvió de manera total. En el 190 a.C., él fue desviado por los soldados romanos. Versículo 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. ¿Sabe usted lo que él hizo después de que Roma lo derrotó? Él estaba tan molesto que regresó a su propia tierra, y en una muestra de enojo, él trató de saquear el templo en su propia tierra y robar todos los tesoros que estaban ahí, y la gente se enojó tanto que lo asesinaron ahí mismo en el lugar, y él no fue hallado más. Él fue seguido por otro gobernante. Versículo 20. Esto es interesante. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos, un hombre que levantaba impuestos. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? ¿Sabe qué? Cuando Roma lo derrotaron, dijeron a partir de ahí, Siria van a pagarle impuestos a Roma. Y les demandaron que pagaran 1,000 talentos de manera periódica al poder romano. Por lo tanto, el próximo rey tenía que levantar impuestos. Exactamente lo que Dios dijo que sucedería, sucedió. El detalle es emocionante. La Biblia es precisa. Entonces conocemos a Asuero, Alejandro, Antíoco el Grande, en cuarto lugar, Antíoco Epífanes. Ahora realmente vamos a volar a lo largo de así que agárrense de su asiento. Antíoco Epífanes, y no quiero enredarme en muchos detalles, pero quiero que entienda el mensaje. Y todo esto fue escrito por Dios, y Él tiene un propósito al hacerlo. Y se levantará, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿Le gustaría a usted que ese fuera su epitafio? ¿O para su presentación? Una persona despreciable, vil, putrefacta, miserable. Y él va a estar en el lugar de Antíoco el Grande, al cual no darán la honra del reino, no se lo dan, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Sabe usted que Antíoco Epífanes, a quien se hace referencia aquí, no tenía derecho a reinar, no tenía un derecho legítimo al trono? Él no tuvo derecho en absoluto, pero él se lo ganó mediante la intriga y la adulación y al comprar a ciertos individuos, y él llegó ahí. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y ese es el sur. Él literalmente devastó a los egipcios y al rey. Versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Él trató de adoptar una política de amistad con Egipto, pero él la violó y la quebrantó e hizo todo lo que pudo. Él tramó. Él hizo todo tipo de cosas. Es muy interesante en el versículo 24 que él entró en paz en los lugares más prósperos de la provincia. Hombre, cuando él vio que había un cultivo, dinero o algo que podía ser ganado, él llegó con todos los corazones y flores y con paz y demás, y él hizo lo que sus padres nunca hicieron. Él fue inteligente y lo aceptaron aún más. Y después, cuando él ganó botín, despojos, los repartió a la gente y los dejó compartir con él e hizo que todo se viera tan bien. Y después, al final del versículo 24, y contra las fortalezas formará sus designios. Cuando él vio una aldea fuerte o un grupo fuerte, él tramaba su destrucción. Entonces, por un lado, él se ve como Robin Hood. Por otro lado, cualquier cosa que empieza a acechar su reino, él la derriba rápido. Él está construyendo una base de poder increíble. En el versículo 25, él tiene otra guerra con Egipto. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición.
otra guerra con Egipto y Egipto perdió. Y le dice ¿por qué? Porque los consejeros del rey egipcio lo traicionaron. De hecho, sus consejeros en los que confiaba se volvieron en contra de él. Dice que sus propios hombres tramaron en contra de él. Versículo 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y sus propias tropas, sus propios soldados, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Ambos eran malos. Aquí está esta guerra. Egipto ha perdido. Entonces deciden sentarse en una mesa. ¿Quieren venir a la mesa? Todavía hacemos eso, ¿no es cierto? Usted ve a todos estos hombres sentados en una mesa grande y todos están firmando estos tratados sin significado. ¿Sabe usted cuántos tratados han sido quebrantados en la historia del mundo? Todos ellos. Simplemente quería meter ahí eso. Y en una misma mesa hablarán mentira, y su supuesta plática no prospera, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Hicieron promesas que nunca quisieron cumplir, y Dios de cualquier manera lo tenía todo en el plan. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Ahora escucha, aquí estamos de regreso en Israel. Después de que Antíoco Epífanes tiene esta reunión engañosa en el sur, él regresa y de nuevo hace cosas en contra del pacto santo. Él regresa a la tierra de Israel y profana la tierra. De hecho, él marchó en Jerusalén después de que dejó esta reunión en Egipto. Él marchó en Jerusalén y él saqueó la ciudad y él mató de manera cruel a la gente y él trajo un sufrimiento horrendo. Versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur. Ahora, ¿alguna vez usted ha visto un escenario en donde los indios y los vaqueros estaban en una batalla y a la distancia usted oye el sonido de la caballería que llega al rescate? Eso es lo que sucede en el versículo 30. Kitim, las naves de Kitim. Ese es un nombre antiguo para Chipre y probablemente es una referencia general al ejército romano, al imperio romano, al poder romano. Las naves de Kitim sería la flota romana. Para ahora los Ptolomeos están tan cansados de Antíoco Epífanes que le dicen a Roma, envíanos una flota. Y entonces lo hacen y vienen en contra de Antíoco. Él está triste y regresa porque él no puede hacer nada en contra de Egipto debido a la flota romana que él teme. Entonces, ¿qué hace él? Versículo 30, observe esto. Y se enojará contra el pacto santo, en contra del pacto santo. Él inclusive regresa y se entenderá o tiene reuniones especiales, observe esto, con los que abandonen el santo pacto. Él regresa con estos judíos apóstatas. Él comienza a buscar apoyo de ellos. Y después sucede. Después realmente sucede. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán ¿el qué? El santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Él está tan frustrado ahora por los romanos que él regresa al lugar de Israel. Va de regreso a Jerusalén. Lo primero que hace es que él coloca a guardias alrededor del templo. Nadie puede adorar. Él detiene el sacrificio. Él detiene toda la adoración. Y después, en un día de reposo dado, él envía a sus soldados a la ciudad y él mata a todos los niños que pueden encontrar. Y después él mata a todas las mujeres. Y después él hace que la idolatría pagana sea obligatoria. Y después él hace que desfilen los supuestos atletas desnudos ahí en los alrededores del templo. Él impone la cultura griega sobre los judíos. Él levanta una estatua del dios principal de los griegos, Zeus, en el altar mismo en el templo. Él mata a un cerdo en el altar en el templo y hace que los sacerdotes coman puerco. Esta es la abominación desoladora. Él abomina el templo para desolarlo. Y él inclusive tuvo algunos judíos ahí con él. Versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Encontró a algunos judíos apóstatas, inclusive para estar de acuerdo en involucrarse. Pero al final del versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que realmente conoce a Dios resistió. Ahora quiero leer el versículo 33 y 34. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas.
El ángel dice, Daniel, si crees que los 70 años son el fin, no lo has entendido. Serán 70 años. Y después, al final de esos 70 años, habrá un Asuero, quien dominará tu tierra. Y después habrá un Alejandro, quien dominará tu tierra. Y después habrá un Antíoco el Grande, quien pisará tu tierra. Y después habrá un Antíoco Epífanes. Y por cierto, Epífanes fue el nombre que él se dio a sí mismo. Significaba grande. Y lo llamaban Epímanes, lo cual significaba maníaco, hombre loco. Siempre habrá esto y finalmente culminará en una profanación que va más allá de lo que puedes tú creer. Y dice en el versículo 33, caerán por la espada, por fuego, por cautividad, por robo. Y eso es exactamente lo que sucedió. Pero versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. ¿Qué fue eso? Durante este tiempo de persecución horrible, fue un homicidio masivo de los judíos en su tierra por parte de Antíoco Epífanes. De hecho, él es llamado el Anticristo del Antiguo Testamento, porque él es un retrato tan claro del Anticristo. Se levantó un grupo de judíos que fueron conocidos como los jasídicos. ¿Alguna vez ha oído usted de un judío jasídico? Ese es un término que salió del período macabeo. Este grupo de jasídicos eran fieles a la ley. Se habla de ellos en los macabeos. Primero de Macabeos, capítulo 2. Tuvieron un líder y su líder fue Judas Macabeo. Este es un tiempo de la historia del que no se habla en la Biblia. Ocurrió en los 400 años entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero Judas Macabeo pudo guiar una revolución exitosa y él es el que ayudó con un poco de socorro. Fue tan solo un alivio temporal de la persecución. Y por cierto, Judas Macabeo atrapó a todos esos judíos apóstatas y los trató con severidad sangrienta. Pero como muchas revoluciones, dice al final del versículo 34, se juntaron con ellos muchos por lo que podían obtener. Algunas personas siguieron la revolución para conseguir sus propios fines. Versículo 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Ahora espera un minuto. ¿Por qué es que todo esto está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto, Dios? Aquí está, para ser depurados, para ser limpiados, para ser emblanquecidos. ¿Qué significa eso? Para quemar el pecado, ¿verdad? Para quemar la escoria. Nada es tan eficaz en acercar a la gente a Dios como el sufrimiento. ¿Entiende usted eso? Cuando usted está frente a la destrucción inevitable, sus pensamientos se corrigen. Vi la televisión esta tarde. Un hombre estaba de pie frente a una casa que se estaba quemando ahí afuera en Bradbury, en donde la casa se había quemado hasta quedar en cenizas. Con lágrimas en sus ojos, el hombre le dijo, ¿qué pensaste cuando viste eso? Él dijo, te voy a decir una cosa. Hace que un hombre piense mucho en morir. Es correcto. Y cuando usted piensa en morir, usted comienza a pensar en la inevitabilidad del juicio, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Dios le dio a Daniel, a través de este ángel, el panorama más increíble del sufrimiento de los judíos a lo largo del reinado de los persas y el reinado de los griegos. ¿Y sabe usted quién vino después de los griegos? Los romanos, y el periodo romano es descrito por el último gran gobernante romano, el Anticristo, la A final en nuestros 5 reyes. Y eso es para la semana próxima. Pero Dios lo ha ordenado todo. El flujo, la secuencia, los detalles insignificantes, íntimos. Ahora escúchame, no se desconecte. En estos últimos 2 minutos, Dios no ha terminado con el proceso de limpieza. ¿Usted entiende eso? ¿Por qué es difícil para Israel en la actualidad? Porque la limpieza todavía se está llevando a cabo. Cuando el Mesías vino la primera vez, Él dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oh Jerusalén, Jerusalén, dice Él, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisisteis? En Romanos 10:21, Pablo hablando las palabras de Dios, todo el día he estirado mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Todavía no se han vuelto a Dios, pero ¿quieres saber algo? El sufrimiento es un sufrimiento de gracia. Dice usted, ¿por qué dices eso, John?
simplemente por esta razón. Dios tiene todo derecho para olvidarlos, ¿no es cierto? Pero no lo hace. Dios tiene todo derecho de decir, debido a su prostitución constante, debido a la desobediencia incesante, les doy la espalda para siempre, porque han conocido tanto, han recibido tanto, han tenido tanto. De ustedes eran los pactos y las promesas, porque lo han tenido todo, y debido a que han tenido todo, y me han dado la espalda, se acabó. Pero Él nunca dice eso. Él continúa con el proceso de limpieza hasta el tiempo final, el tiempo designado. Y el tiempo vendrá. Y en ese tiempo futuro, al final, Pablo dice en Romanos 11, entonces todo Israel será ¿qué? Salvo. ¿No es eso maravilloso? Zacarías el profeta vio eso. En el capítulo 12, versículo 10, él dijo, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como quien llora por su único hijo, y estarán en amargura por él, como aquel que está en amargura por su primer hijo. Y en ese día habrá gran lloro en Jerusalén. El día vendrá cuando llorarán y gemirán en la agonía del reconocimiento, cuando vean que aquel a quien traspasaron fue ningún otro que su propio Dios. ¿Y qué sucederá? Zacarías dice, en ese día se abrirá fuente a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén para el pecado y para la inmundicia. Dios los va a alabar. Es correcto. En aquel día. Van a llegar a un día de arrepentimiento genuino y Dios va a darles un día de salvación verdadera. Ese día está por venir. Gloriosamente, amados, todo termina en el reino para Israel. Pero tiene que haber un tiempo largo de limpieza. ¿Sabe? Es maravilloso pensar en algo, y vamos a llegar a esto cuando entremos a Romanos, que durante este tiempo de limpieza, Pablo dice en Romanos, capítulo 11, versículos 1 al 6, siempre habrá un remanente. Y hay un remanente en la actualidad, ¿no es cierto? La nación está siendo limpiada. Muchos de ustedes que están sentados aquí son parte de ese remanente, ¿verdad? Ustedes son judíos y ustedes conocen y aman al Señor Jesucristo. Ahí a la mitad del pasaje que habla de la disciplina de Israel en Romanos está esta gran palabra. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Y a lo largo de la era persa y la griega y la romana, hasta el reino, siempre habrá ese remanente de Israel. Porque Dios es un Dios de gracia. Y después al final, esto es lo que dice Isaías que sucederá. El Redentor vendrá de Sión y aquellos que se vuelvan de la transgresión en Jacob. En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he colocado en tu boca, no dejarán tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo el Señor. En otras palabras, el Señor dijo, yo lo redimiré, y esa palabra nunca cambiará. Nunca. ¡Qué gran promesa! Sí, es un tiempo de disciplina para ellos, pero sean animados. Miguel está cuidando de ellos, y yo estoy cuidando de ellos, dice este otro ángel. Y va a venir un día cuando Miguel defienda al pueblo de Dios, y un día cuando el Espíritu descienda sobre ellos, y sean redimidos y reciban su reino. Pero, mientras tanto, debe haber una disciplina. Amados, mi palabra para ustedes al cerrar es esta. Espero que tengan un corazón por el pueblo judío. Espero que se den cuenta de que ese remanente está ahí y que Dios nos llama a alcanzarlos. Un himno misionero antiguo lo expresó de esta manera. ¿Acaso nosotros cuyas almas son alumbradas con sabiduría desde lo alto, acaso nosotros le negaremos a almas la lámpara de la luz? Oremos juntos. Padre, te damos gracias de nuevo en esta noche por el estudio de tu palabra. Sabemos que este ha sido un estudio que demanda nuestra concentración y no podemos recordar todas las partes individuales, pero tenemos esta realidad abrumadora en nuestras mentes de que tú controlas la historia, todo acontecimiento, que tu palabra puede predecir el futuro y cuando habla del futuro es absolutamente preciso hasta el detalle más minúsculo. Y estamos abrumados por su precisión y percibimos que si es precisa acerca de eso, es precisa acerca de nosotros también. Y que sus verdades espirituales son igual de verificables, y percibimos, Señor, que la historia está siendo dirigida por un plan divino, y volvemos a recordar que tú estás disciplinando a tu pueblo Israel, y lo vemos simplemente al leer
los periódicos, oír las noticias, ver su lucha por sobrevivir, ver al mundo árabe presionándolos, al oso ruso amenazándolos al norte. Vamos a ver la próxima semana cómo todo eso sucede. Percibimos, Señor, la disciplina que han vivido por todos estos siglos, pero hemos vuelto a recordar tu promesa interminable que tú redimirás a tu pueblo y que tu palabra nunca cambiará. Padre, mientras tanto, que seamos fieles en compartir con ese remanente el mensaje de que todo aquel que creyere en el Señor Jesús será salvo. Que conozcamos que tú controlas el destino de todo hombre y toda mujer, y que solo hay dos alternativas: un infierno eterno o un cielo eterno, el reino de las tinieblas o el reino de tu Hijo amado. Dios, ayúdanos a tomar la decisión correcta por causa de Cristo. Amén.